Bueno, pensemos por un momento en la típica sala de espera de un centro de salud o de la consulta de un especialista, da igual. El ambiente suele ser siempre el mismo, muy tenso. Teléfonos que no paran de sonar, pacientes mirando el reloj con una impaciencia tremenda, un zumbido constante de burocracia y de prisa por todas partes. Sí, sí, es un caos organizado, o desorganizado a veces, claro. Exacto. Y en medio de todo ese caos casi siempre hay una figura que destaca. Alguien que va impecablemente vestido, con un maletín en la mano, esperando pacientemente a que se abra la puerta de la consulta. Todo para tener exactamente 5 minutos del tiempo del médico. Los famosos 5 minutos de oro. Eso es. Y, a ver, durante décadas hemos asumido que sabíamos perfectamente qué había dentro de ese maletín y a qué se dedicaba esa persona. O sea, yo misma pensaba en una especie de vendedor glorificado. Alguien cuya única misión era entrar, dejar unas cajas de muestras gratuitas, recitar de memoria los efectos secundarios de una pastilla nueva y marcharse. Claro, la imagen típica del repartidor de folletos médicos, digamos. Ya, pero es que estábamos muy equivocados. O sea, para entender de verdad lo que ocurre hoy en día a puerta cerrada entre ese profesional y el médico, tenemos que cambiar por completo el chip. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Y fíjate que el cambio es tan profundo que la propia supervivencia de la industria farmacéutica depende de él. O sea, la imagen de ese comercial clásico ha caducado por completo. Totalmente. Lo que hoy cruza la puerta de esa consulta es una figura completamente distinta. Tiene un nivel de responsabilidad que va, vamos, muchísimo más allá de la simple transacción de vender una caja. Y precisamente para diseccionar esta evolución, hoy tenemos sobre la mesa un documento que funciona casi como una radiografía de esta nueva realidad. Es un texto interesantísimo. Se trata de un análisis a fondo elaborado por Alexander Persan-Coll, que bueno, es el director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional, Persan-March. Un referente en este campo, sin duda. Sí, y la misión de nuestra inversión de hoy es entender cómo esta profesión ha mutado, particularmente en el contexto de Iberoamérica. Según este texto, han pasado de ser meros transmisores de información técnica a convertirse en lo que él llama gestores estratégicos de comunicación organizacional. Un título que suena muy imponente, la verdad. Suena a tela. Sí. Si tuviéramos que buscar una analogía, digamos, para que quienes nos escuchan visualicen este salto, yo diría que es como pasar de ver a un simple repartidor o intermediario comercial a encontrarnos de frente con un auténtico diplomático corporativo. Ajá. Alguien que no solo te entrega un recado, sino que negocia, previene crisis y opera directamente ahí, en las trincheras del ecosistema sanitario. Pues mira, esa analogía del diplomático corporativo que haces da en el clavo totalmente. Porque, a ver, un diplomático no se limita a leer un papel que le envían desde su país, tiene que interpretar la cultura de la persona que tiene enfrente y adaptar su estrategia sobre la marcha. Claro, leer la habitación. Eso es. Y el texto de Persan-Coll sostiene que, para comprender esta transformación, ya no nos sirven los típicos manuales de ventas de los años 90. Tenemos que acudir a la teoría pura y dura de la comunicación corporativa. Y el punto de partida que plantea el autor es fascinante. Nos dice que el visitador moderno ya no gestiona principalmente productos físicos, sino algo que él denomina bienes invisibles. Vale, espera, vamos a desgravar esto de los bienes invisibles, porque, me vas a perdonar, pero suena un poco a concepto de ciencia ficción. O, no sé, al típico eufemismo que usaría una gran corporación para justificar algo súper abstracto en una reunión de directivos. Ya, suena un poco etéreo, es verdad. Claro, es que cuando un médico receta un antibiótico o una pastilla para la tensión, está recetando química pura, un producto muy tangible. ¿Qué pinta exactamente lo invisible aquí? Pues, a ver, para responder a eso, el texto acude a Joan Costa. Costa es un referente absoluto en comunicación, concretamente con su obra El DIRCOM hoy. Él nos explica que la comunicación en una empresa no es un simple adorno. No es, digamos, la capa de pintura que le pones al coche cuando ya está fabricado para que quede bonito. Ya, no es el marketing de última hora. Exacto. Es el motor mismo, un sistema integrador. Y si llevamos esto al terreno de la visita médica, el fármaco, la pastilla, es solo el vehículo. Lo que el visitador realmente gestiona en esa interacción de 5 minutos son los intangibles de la marca. Y aquí Costa hace una diferenciación que es vital, entre identidad e imagen. A ver si lo entiendo por dónde va. La identidad sería lo que el laboratorio dice que es. O sea,
lo que publican en sus memorias anuales, en su página web, sus valores corporativos, y la imagen sería lo que el médico realmente piensa de ellos cuando escucha el nombre de esa empresa. Lo has clavado. Esa es exactamente la diferencia. Y la brecha que hay entre esas dos cosas es lo que el visitador tiene que cerrar. El trabajo real, el difícil, es conseguir que ambas coincidan en la cabeza del médico. Claro, que no haya disonancia. Eso es. Imagínate que un laboratorio afirma que su identidad es ser pionero, innovador, superpuntero. El visitador no puede entrar a la consulta con un discurso memorizado, aburrido, leyendo un folleto anticuado, porque entonces la imagen que se crea el médico es de estancamiento, de burocracia pesada. Ya, de empresa antigua. Exacto. La cultura de la organización tiene que transpirar en la propia interacción. Tiene que notarse en cómo habla el visitador, en cómo se mueve. Vale, pero aquí es donde yo tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Vamos a ponernos en la piel de un médico de la sanidad pública, por ejemplo. Alguien que tiene la agenda desbordada, acumula un montón de retraso y dispone de apenas unos minutos para atender al visitador, antes de que entre el siguiente paciente que ya está protestando fuera. Una situación súper habitual, por desgracia. Sí, entonces, siendo brutalmente pragmáticos, ¿a ese médico de verdad le importa lo más mínimo la cultura organizacional del laboratorio? O sea, ¿no crees que lo único que necesita saber es si la pastilla es eficaz, qué contraindicaciones tiene y si su paciente va a mejorar? ¿No corre el visitador el riesgo de perder el tiempo del médico hablando de filosofías corporativas que no le interesan a nadie en ese momento? Pues mira, esa es la trampa en la que caen precisamente muchos de los modelos antiguos de ventas. Gestionar intangibles no significa ni mucho menos sentarse a darle una charla filosófica sobre los valores fundacionales de la empresa a un profesional que no tiene tiempo ni para respirar. Ya, claro. El médico le echaría de la consulta a los 2 minutos. Evidentemente. Significa que esos valores se demuestran en la utilidad práctica de la visita. Y el documento de Pearson Cole ilustra esto con un escenario que es muy revelador. Nos dice que imaginemos que un laboratorio lanza un nuevo fármaco biotecnológico, algo de altísima complejidad para patologías graves. Un lanzamiento importante, ¿vale? Eso es. En este escenario, el visitador moderno no entra a recitar el prospecto. El médico ya sabe buscar datos clínicos en PubMed o en cualquier base de datos científica. No necesita nadie para eso. Claro, el acceso a la información hoy en día es universal. Es que el médico no necesita una persona física que venga en traje a leerle un PDF, lo tiene en su móvil. Justo por eso. Y por eso mismo el visitador asume un rol que el texto compara con ser un director de comunicación local. Un DIRCOM de zona, le llama. Un DIRCOM de zona. Me gusta el concepto. Sí, frente a ese médico súper estresado, lo que hace el visitador es ofrecer soluciones tangibles a problemas muy complejos de su día a día. A lo mejor le explica los protocolos logísticos exactos para que el hospital pueda acceder a esa biotecnología sin enredarse en papeleos absurdos, o se encarga de coordinar programas de educación médica continua para el equipo de enfermería que va a tener que administrar ese tratamiento tan delicado. ¡Ostras! Claro, está resolviendo problemas operativos reales. Y operativa real del médico en ese momento exacto. Ahora lo veo muchísimo más claro. O sea, la cultura organizacional no se predica con un PowerPoint, se ejerce resolviendo problemas. Al desatascar ese embudo burocrático o de formación del hospital, el visitador le está demostrando al médico que su laboratorio es un aliado real, no es solo un proveedor que te quiere colocar cajas. Eso es. Un aliado estratégico. Y claro, esto cambia por completo la naturaleza de la relación entre ellos, porque si pasas de simplemente presionar para que receten tu marca a convertirte en la persona que desatasca problemas complejos en el día a día del hospital, el objetivo final de tu visita ya no es cerrar una venta aislada ese martes. Parece que estás intentando construir una relación a un nivel muchísimo más profundo. Y ese salto cualitativo, pasar de la transacción pura y dura a construir una relación a largo plazo, es lo que nos lleva directamente al siguiente concepto que rescata el documento. Un concepto que se apoya en la visión de Andy Stallman. Stallman habla del concepto tótem, y te aseguro que su aplicación a este entorno farmacéutico es de lo más disruptiva. A ver, cuéntame. Pues la premisa básica de Stallman es que vender moléculas ya no es suficiente. El producto es solo una excusa. El propósito real, el objetivo último del visitador, es generar creyentes. Ojo con esa palabra. Generar creyentes. Tiene una carga enorme, ¿eh? Suena casi místico religioso, lo cual contrasta muchísimo con el entorno hiperracional, frío y científico que es la medicina. ¿Cómo se encaja esto de los creyentes en un hospital? Ya, suena chocante al principio, pero se encaja entendiendo el gran contraste que hay entre el modelo tradicional y este nuevo paradigma.
A ver, en el concepto tradicional, la relación era puramente comercial. El laboratorio exponía los beneficios maravillosos de su producto, el médico era visto simplemente como un cliente o como un canal para llegar al paciente. Y la métrica de éxito era básicamente cuántas recetas de tu marca se firmaban al mes. Vamos, una dinámica de yo te informo de lo mío y tú me compras. Eso es, una transacción de manual, un simple intercambio de información técnica por una cuota de mercado. Ya. Pero el modelo Totem destroza esa visión comercial por completo. Plantea que la verdadera lealtad, la que perdura, no se consigue sumando transacciones, sino creando valor compartido y un propósito de vida. Aquí el médico deja de ser un cliente para convertirse en un miembro de una comunidad de confianza. Ajá. Es un creyente, pero no en el sentido religioso que decías, sino en el sentido de que cree firmemente, con convicción, en el beneficio real que esa alianza aporta a sus pacientes. Buf, aquí es donde se pone verdaderamente interesante la cosa. Porque si lo analizamos bajo esa luz, el medicamento, la pastilla en sí misma, es casi como un caballo de Troya. Exactamente. Lo que realmente entra en la consulta, camuflado en esa conversación sobre química y sobre ensayos clínicos en fase 3, es un propósito de salud integral. Y el texto hace mucho hincapié en que especialmente en el contexto de América Latina o Iberoamérica, esto pasa obligatoriamente por humanizar la marca corporativa por completo. Humanizar la marca es el núcleo absoluto de todo este enfoque. Piensa un momento en el ecosistema sanitario en general. A menudo es un entorno muy frío, hipertecnológico, y que suele estar dominado por la escasez de recursos y por el sufrimiento humano, no nos engañemos. Totalmente. Hay mucho estrés y mucho dolor en un hospital. Claro. Entonces un visitador que opera bajo este modelo tótem logra ganarse el respeto del médico precisamente porque aporta humanidad y ética a ese entorno tan difícil. El profesional sanitario no confía en el visitador por los típicos bolígrafos promocionales o las tazas de café con el logo que le pueda llevar. Confía en él por su conocimiento técnico y por su compromiso genuino con el bienestar del paciente. Vale, pero claro, decir voy a crear una comunidad de confianza y a humanizar mi marca suena súper bonito en un escenario ideal. Pero la realidad es que un médico recibe en su consulta a decenas de visitadores a la semana y todos, absolutamente todos, le aseguran tener el mejor producto y las mejores intenciones del mundo. Claro, todos venden lo suyo como lo mejor. Exacto. Entonces, para que un médico, que por su propia formación es un científico escéptico por naturaleza, decida bajar sus defensas y confiar en ti como aliado estratégico real, no puedes dejar nada al azar. Tiene que haber algo más. Es que no puedes improvisar la confianza, así de claro. Requiere una precisión absoluta, casi quirúrgica, en la forma en que te proyectas profesionalmente. Por eso, el texto de Pearson Cole recurre a las teorías de Paul Caprioti. Caprioti habla sobre la planificación estratégica de la imagen corporativa. Ajá. Según él, para sostener esta relación de tan alto nivel, el visitador tiene que gestionar su propia marca personal. Y tiene que hacerlo con un rigor analítico brutal. Marca personal. A ver, aplicar conceptos de marca personal, que suena a influencer de redes sociales, a un empleado corporativo del sector salud. ¿Cómo se traduce eso en el día a día, en la calle? Pues se traduce a través de lo que Caprioti define como una auditoría de imagen constante. El visitador de élite no puede permitirse vivir en una burbuja pensando que lo hace genial. Tiene que cuestionarse continuamente cosas como ¿cómo me perciben realmente los médicos a los que visito? ¿Ven en mí a un asesor científico de confianza o a un comercial superpesado que solo quiere su cuota? Ya, la autocrítica constante. Eso es. Si mi laboratorio vende que estamos a la vanguardia científica, mi actitud, mi vocabulario técnico, mi puntualidad en las citas y mi manejo de la literatura médica reciente reflejan esa misma vanguardia. Además, esta auditoría se extiende a la gestión de contactos, ¿A qué te refieres con eso? a que cada pequeña interacción es un momento de la verdad. Un simple correo electrónico, un cruce rápido por el pasillo de urgencias o la forma en que presentas un estudio clínico en un congreso. Todo, absolutamente todo, suma o resta a tu reputación. Fíjate que, de hecho, el documento plantea un caso muy ilustrativo sobre esto, centrado en el uso de la tecnología y el mundo digital. Nos muestra a un visitador que ya no depende solo de la visita presencial de toda la vida, sino que utiliza herramientas digitales para mantener ese contacto continuo. Pero a ver, aquí hay una línea muy, muy fina. Sí, el riesgo de pasarse. Claro,
Si tú empiezas a enviar correos o mensajes de WhatsApp a los médicos con cada pequeña novedad de tu laboratorio, corres el riesgo altísimo de convertirte en puro ruido de fondo, en spam. Por eso la clave de todo esto, según el análisis de Capriotti, es la hipersegmentación. El visitador que realmente domina esto no lanza correos masivos a toda su base de datos a ver quién cae. Envía información basada no solo en la especialidad médica, que bueno, eso es lo obvio y lo mínimo exigible. Claro. Lo hace basándose en algo muchísimo más profundo, que es el perfil psicológico del profesional. Oye, frena ahí un momento. Porque segmentar por especialidad es pura lógica de cajón. Al cardiólogo le hablas de cosas del corazón y al dermatólogo le envías estudios de la piel. Eso es evidente. Pero segmentar según el perfil psicológico del médico para decidir qué enlace le envías por WhatsApp o cómo le redactas un mail. Sí, ¿No estamos cruzando una línea ética un poco turbia con esto? O sea, ¿no suena esto a las típicas técnicas de manipulación de marketing oscuro propias del Gran Hermano? Donde analizas la personalidad de alguien simplemente para encontrar su punto débil y venderle la moto. ¿Cómo se evita que esa precisión digital se convierta en una invasión encubierta de la privacidad del médico? es una preocupación súper legítima y entiendo perfectamente que suene a eso. Pero lo fascinante aquí es que esa lectura psicológica profunda es precisamente el antídoto contra el spam masivo y la invasión que comentabas antes. A ver, explícame eso. No se trata de manipular a nadie, de verdad. Se trata de aplicar empatía clínica a tu comunicación. Mira, imagina que un visitador tiene en su panel de contactos a 2 oncólogos que trabajan en el mismo pasillo. Vale, los 2 oncólogos, misma especialidad. Exacto. Uno es un profesional extremadamente analítico. Su mente funciona a través de estadísticas puras, valores de probabilidad, gráficas de supervivencia global. Necesita el dato duro. El otro oncólogo, sin embargo, tiene un enfoque mucho más holístico, centrado en la calidad de vida diaria del paciente. Le importa cómo el tratamiento va a afectar a la rutina familiar de esa persona. Ya veo por dónde vas. Son 2 perfiles psicológicos y profesionales completamente distintos, aunque estén abordando la misma enfermedad y la misma especialidad. Exactamente. Entonces, si el visitador coge y le envía al médico analítico, al de los datos, un folleto lleno de testimonios emocionales de pacientes llorando de alegría, ese médico sentirá que están insultando su inteligencia y que le están haciendo perder su valiosísimo tiempo. Totalmente. Pensará, a mí no me vendas historias, dame los números del ensayo. Eso es. Y por el contrario, si al médico que está centrado en la calidad de vida le envías un archivo Excel interminable con datos crudos, sin interpretar el impacto humano que hay detrás de sus números, pues tampoco conectará contigo. Adaptar el mensaje al perfil psicológico del médico significa, simplemente, enviarle la evidencia científica rigurosa en el formato y bajo el prisma que su cerebro procesa de manera más natural. Claro, se lo pones fácil. Exacto. Le estás ahorrando tiempo y esfuerzo cognitivo, que es oro para ellos. Cuando tú le envías exactamente lo que le aporta valor, de la forma exacta en que lo necesita consumir, dejas automáticamente de ser un incordio digital. Te consolidas como una herramienta indispensable en su práctica médica diaria. Bueno, visto desde esa perspectiva, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Al final es un respeto absoluto por la forma en que el otro trabaja y procesa la información. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. Dime. Tú puedes tener la marca personal más auditada y perfecta del mundo, una empatía clínica brillante y una estrategia digital que ni las mejores agencias. Pero todo ese castillo de naipes se derrumba en cuestión de 3 segundos si lo que hay detrás, es decir, el fármaco que representas, no funciona o tiene unos efectos secundarios inasumibles. Evidentemente. Y eso nos lleva a la piedra angular de todo este andamiaje conceptual. La barrera de contención final que sostiene todo esto es la ética y la verdad. El texto explora este aspecto apoyándose en la figura de Justo Villafañe y su famosa teoría sobre la buena reputación. Ajá, Villafañe, que nos dice él que aplique directamente a esta trinchera sanitaria en la que estamos hoy. Pues nos da una ecuación matemática que es, digamos, innegociable. Él dice que reputación es igual a realidad más comunicación. Es matemáticamente imposible sostener una buena reputación si la realidad de tu producto es mediocre o mala, por muchísima empatía digital o labia que apliques en la visita. Ya, no puedes maquillar un mal producto eternamente. Exacto. Y de la misma forma, un fármaco que sea excelente a nivel clínico se hundirá comercialmente si se comunica de forma opaca, poco ética o arrogante.
En esta industria farmacéutica, la realidad es la eficacia clínica demostrada con datos, y la comunicación es la honestidad con la que el visitador se atreve a presentarla. Claro. La transparencia absoluta ya no es solo una opción moral de quedar bien, es el único modelo de negocio que es sostenible a largo plazo en un sector tan sumamente delicado donde, literalmente, hay vidas humanas en juego todos los días. Entonces, ¿qué significa esta ecuación de Villafañe en la vida real, en el día a día de un visitador en el hospital? Pues yo creo que significa que el profesional que verdaderamente posee una reputación a prueba de balas es aquel que se atreve a ejercer lo que podríamos llamar el anti-marketing. Uy, el anti-marketing. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Suena un poco contradictorio para alguien que trabaja en un laboratorio. Pues me refiero a ese momento crítico en el que el visitador está sentado frente al especialista. Están repasando juntos el historial de un paciente especialmente complejo. Y el visitador tiene la tremenda valentía de decirle al médico, mire doctor, analizando este caso específico a fondo, mi medicamento no es la mejor opción terapéutica. Uf, decir eso es duro. Claro, decirle por el perfil de los efectos secundarios o por las comorbilidades del paciente, le recomiendo sinceramente que utilice la alternativa de la competencia. O sea, eso es ir totalmente en contra del instinto básico de supervivencia y de venta de cualquier comercial. Es asumir una pérdida directa a corto plazo. Pues mira, me parece una ilustración perfecta de lo que estamos hablando. Y te diré más. Ese acto aparente de anti-marketing que acabas de describir es la inversión más rentable que puede hacer jamás un gestor de intangibles. ¿Verdad? Sí, porque al decirle a un médico de forma honesta cuándo no debe usar su producto, el visitador es cierto que sacrifica la venta de una cajita de pastillas ese día. Pero a cambio, está comprando algo que directamente no tiene precio, que es la autoridad moral. Claro. Le demuestra al médico que su prioridad absoluta no es llegar a la cuota de ventas del trimestre y cobrar el bonus, sino la salud real de ese paciente que está en la cama. Y una vez que demuestras eso de forma tan palpable, el médico va a confiar ciegamente en ti la próxima vez que sí le recomiendes tu fármaco para otro caso. Tal cual. Esa autoridad moral, que está fundamentada en la ética y en una comunicación 100% transparente, genera un nivel de lealtad en el médico que ninguna campaña de marketing millonaria de la competencia, por muchos anuncios que hagan, puede desbancar. Es incomparable. Ya te digo. Es vital para algo muchísimo más grande. Es lo que permite a la propia industria farmacéutica en su conjunto tener legitimidad y aceptación a nivel social. Esto enlaza directamente con la última perspectiva teórica que aborda el documento de Pearson Cole. ¿Entramos entonces ya en el terreno de las decisiones corporativas a gran escala? Y para esto, el texto se apoya en Ítalo Pizzolante y su enfoque de la comunicación transversal. Aquí el análisis eleva la mirada, digamos que sale de la consulta, y conecta el trabajo del visitador del día a día con la responsabilidad social empresarial, integrando el contexto macroeconómico y social. Eso es. Pizzolante argumenta en su obra Comunicación Estratégica que las empresas, sean del sector que sean, no operan en el vacío. No están aisladas del mundo, y en el documento se especifica que el visitador médico, muy especialmente en regiones con una tremenda complejidad sociopolítica como es América Latina, necesita imperativamente lo que él denomina sensibilidad regional. ¿Sensibilidad regional? Sí, ya no basta con ser un experto de laboratorio en farmacocinética o saberse los estudios de memoria. Hay que tener la empatía y la capacidad analítica de comprender de primera mano los obstáculos reales y diarios que existen en la calle. ¿Qué barreras económicas de verdad impiden que un paciente sin recursos compre el tratamiento crónico? ¿Qué fallos de infraestructura en los hospitales públicos dificultan el acceso a ciertas terapias avanzadas? Oye, pues fíjate en la magnitud de esto, porque a mí me parece sinceramente la revelación más importante de todo el análisis de hoy. O sea, el visitador médico ya no es el último eslabón de la cadena de montaje corporativa que solo suelta el mensaje. Se convierte en un puente de doble vía. Totalmente. Por un lado, sí, transporta la innovación científica y el mensaje estratégico desde las oficinas centrales climatizadas hasta la soledad de la consulta médica. Pero su otra función es infinitamente más crítica para la empresa. Actúa como un sensor sobre el mismísimo terreno. Ajá, un termómetro social. Exacto. Recoge la cruda realidad socioeconómica, recoge la frustración de los médicos con el sistema, los problemas de acceso real de los pacientes en los barrios periféricos o en las zonas rurales, y coge toda esa inteligencia vital,
toda esa información y la sube de vuelta hasta la mesa del Consejo de Administración del laboratorio. Y es que, sin ese retorno de información directa de la calle, el laboratorio está ciego. Tomaría decisiones en base a hojas de cálculo. Si las decisiones estratégicas de una gran multinacional farmacéutica no se alimentan de esa realidad social que el visitador recoge con sus propias botas en el terreno, las políticas de acceso y los programas de responsabilidad social serán meros lavados de cara. Puro marketing inútil y vacío. Claro, acciones de cara a la galería que no cambian nada. Exactamente. Por eso, y esto es algo en lo que el documento de la Escuela Pearson Barnes es súper tajante y lo deja clarísimo, este nuevo rol exige una formación académica robusta y muy multidisciplinar. Sí. Un profesional que hoy en día debe interpretar perfiles psicológicos, que tiene que saber gestionar crisis de reputación en un hospital, comprender el complejo tejido social latinoamericano y, encima, dominar la ciencia médica de su producto. Vamos, no puede ser alguien improvisado o un comercial que pasaba por allí. La profesionalización académica ya no es que sea un lujo, es el estándar mínimo de supervivencia en este sector. Desde luego que sí. La evolución nos muestra claramente cómo se ha dejado atrás a un vendedor puramente transaccional que solo estaba obsesionado con el volumen de recetas para dar paso a un perfil de consultor estratégico, a un verdadero diplomático corporativo, como decíamos al principio. Alguien que, mediante la gestión inteligente de los intangibles, la empatía clínica, una ética implacable y ese profundo conocimiento del entorno social, pues construye reputación y teje comunidades de confianza en torno a un único propósito final, que es mejorar el bienestar del paciente. Es una transformación radical del paradigma, sí. Y yo creo que para poner el broche de oro a todo el análisis teórico que hemos desgranado hoy, conviene rescatar una frase lapidaria que aparece justo en las conclusiones del texto original, y que creo que condensa a la perfección la esencia de este nuevo profesional. Dice así: la comunicación no se tiene, se es. Madre mía, la comunicación no se tiene, se es. Qué forma tan poderosa y tan poética de resumir que la transparencia y la ética no son simples herramientas de marketing que se guardan en el maletín, sino que son la esencia misma de la persona que entra todos los días en la consulta del médico. Eso es. Y bueno, para dejar a quienes los escuchan hoy con una última chispa para el debate interno en casa o en el coche, si observamos esta tendencia, si estos profesionales se están transformando realmente en arquitectos de confianza y en puentes vitales entre la altísima ciencia y las realidades sociales más crudas de la calle, cabe hacerse una pregunta muy seria de cara al futuro. A ver, ¿qué pregunta es esa? Llegará el día en que la transparencia radical de estos gestores obligue a la industria farmacéutica a dar el salto definitivo y abandonar por completo las métricas tradicionales de ventas. O sea, llegaremos de verdad a ver laboratorios que midan su éxito financiero y corporativo única y exclusivamente por el impacto social y el nivel de confianza inquebrantable que sus visitadores han logrado construir ahí, en las trincheras del sistema de salud. Buf, es una pregunta tremenda. Cambiaría las reglas del juego capitalista por completo. Pues es un pensamiento súper provocador que dejamos en el aire para que siga resonando en la cabeza de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado al otro lado en esta exploración de hoy. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo.